Rodolfo, a ver, en la educación, si tenemos que hacer un redondeo del tema, los puntos resaltantes que consideras que en nuestro país habría que atender con especial énfasis. Bueno, un punto que había señalado antes, esto de la discusión o la revisión de los fines y de los acuerdos que son necesarios, yo creo que ese es un aspecto que es muy necesario de trabajar. Ahora, si entramos así en áreas específicas o temas específicos, uno de los grandes temas que en nuestro país es que de 10 niños y niñas que empiezan el primer grado, 3 terminan la educación secundaria. Es decir, el resto va quedando por el camino. Es decir, necesitamos trabajar con políticas justamente que ataquen el problema, que en algunos países hablan de rezago educativo, de justamente toda esta población que realmente es mayoritaria, que no completa la educación secundaria, que hablando de trabajo y todas esas cosas, todos los indicadores muestran que es lo mínimo que se necesita para salir de una situación de pobreza. Habla de 12 años, por ejemplo. Si los chicos y chicas están dejando en sexto grado o no culminan el noveno, bueno, son personas que difícilmente van a tener también condiciones laborales, etcétera. Entonces hay un problema serio ahí. ¿Y el Estado debe preocuparse por eso o es problema de los chicos y la familia? No, es un gran problema del Estado. Es decir, hay que hacer políticas justamente para captar esa población. Nuestro país tiene una experiencia. Otra cosa, yo creo que hay que recuperar experiencias que se fueron dando en nuestro país. Por ejemplo, educación de personas jóvenes y adultas. Hay un programa nacional muy interesante. De adultos mayores. Sí, en general trabaja jóvenes y adultos, ¿verdad? Con todo lo que es la educación a distancia, completar la escolar básica, formación profesional. Bueno, yo creo que eso hay que, pero atendiendo sobre todo a estos grupos que muy tempranamente van dejando. Un chico a lo mejor de 14 años que dejó la escuela, por ejemplo, dejó en tercer grado, muy difícilmente encaja en un programa de adultos, por decirlo, ¿verdad? Tampoco ya encaja en la escuela normal, entre comillas, ¿verdad? Entonces se requiere toda una serie de acciones. Yo creo que ese es un área. Otro campo que me parece así muy interesante, no es a mí, ¿verdad? En general se señala como fundamental, es todo lo que es la atención a la educación inicial y preescolar, a la atención a la primera infancia, que ahí tiene que ser una acción integral, no es solamente una medida educativa, pero sí un apoyo para el desarrollo infantil. Nuestro país cuenta, creo que fue en el 2010, que aprobó un plan muy interesante, muy importante de lo que es desarrollo de atención a la primera infancia, que es integral en el sentido de ahí se trabaja salud, educación, protección, una serie de cosas, ¿verdad? Yo creo que ese también es un campo. Y bueno, y podría ir señalándoles varios más. O sea, yo pondría énfasis en un último punto. Dale. Que también debemos tener muy en cuenta para nuestro sistema educativo, es lo que es la introducción a la alfabetización, a la lectoescritura en la lengua materna. El tema, se han hecho esfuerzos en el tema importante, el tema de lo que es la alfabetización en guaraní en nuestro país. Yo creo que eso tenemos que poner mucho énfasis. Ahora, más con que existe una estructura, ¿verdad? Una Secretaría Nacional de Lengua, etcétera, porque lo que se sabe es que lo importante o lo mejor para un niño pequeño o una niña es que inicie su proceso de lectoescritura en su lengua oral. De ahí es mucho más fácil pasar a segundo, tercer, cuarto idioma. Pero un grave problema que tenemos en nuestra educación es que todavía en la mayoría de las instituciones, las escuelas, un niño guaraní hablante se enfrenta a un proceso de lectoescritura en una lengua que no conoce, ¿verdad? Ese es un candidato fuerte a la deserción escolar, la repitencia y a todas sus consecuencias. Bueno, puedo hablar mucho, ¿verdad? Pero de educación no hay para hablar mucho, pero me quedaría por aquí nomás, ¿verdad? Lo interesante es esto que nos estás contando, para atender.